Y ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, que también nos acompaña. Estamos muy contentos aquí en los estudios, desde donde estamos comunicándonos con ustedes desde el Congreso Futuro. Y vamos a hablar ahora de un tema que está muy vinculado con el cambio climático. Él es vulcanólogo, chileno, uno de los más reconocidos en nuestra región, y ha encabezado la creación de mapas de riesgo volcánico en el norte de Chile. Entre los años 2019 y 2020 fue parte de un equipo que desarrolló la primera plataforma volcánica de monitoreo satelital de Latinoamérica, una plataforma llamada Volcanoms. Actualmente él es académico del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte, director también de Skelar Volcanes e investigador de SIGIDEN. Le damos la bienvenida a Felipe Aguilera, que nos acompaña aquí en el estudio de Congreso Futuro con Los Gigantes Despiertan. Una charla, Felipe, quizás aún más pertinente hoy día que tenemos esta erupción del volcán submarino en la isla de Tonga. Así que bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Los gigantes realmente despiertan. Lo vimos hace 2 días atrás. Los volcanes, gigantes bondadosos, los tenemos ahí en el paisaje. Los vemos desde los aviones, tenemos fotografías increíbles de estos preciosos y enormes edificios volcánicos. Los protegemos, ¿cierto? Hay parques, reservas naturales asociados a volcanes, fuente de turismo, en muchos sitios, a través sobre todo de todo Chile. Pero también son fuente de agua, ¿cierto? Son fuente de vida y tienen también mucha fuente de la naturaleza, ¿ya? Esta naturaleza que en el fondo se combina muy bien en el fondo con el concepto que tenemos de los volcanes muchas veces, que es un sitio donde tenemos mucha vida alrededor de estos. Sin embargo, los volcanes realmente muchas veces, como dice el título, despiertan. Y estos volcanes se vuelven realmente un problema. ¿Por qué los volcanes se nos vuelven un problema? Porque muchas veces, una vez que explotan, empiezan a generar grandes problemas. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Los volcanes pueden explotar de forma efusiva, o pueden explotar de forma explosiva. Entonces, cuando explotan de forma efusiva o de forma explosiva, estos generan un espectáculo increíble como lo estamos viendo ahora, ¿cierto? Muchas veces vemos correr estos ríos de lavas, ¿cierto? Que pueden ser muchas veces peligrosos o realmente riesgosos. Pero el problema es cuando realmente entramos al efecto en la vida humana, en la infraestructura y en el medio ambiente, tal como hemos visto en la erupción de La Palma, como muestra ahora el video, ¿cierto?, con destrucción de muchas casas. Ahora, en la actividad volcánica pueden existir diversos eventos, es decir, no tenemos solamente uno, ¿ya? Podemos tener, como vemos en la imagen, ¿cierto?, caída de cenizas, salidas de lava o incluso aluviones volcánicos. Estos son los que se llaman los peligros volcánicos. Aquí vemos ejemplos de un flujo de lava que son realmente ríos. Vemos grandes trozos explotar en la superficie o estas columnas de cenizas que pueden bajar por las laderas de los volcanes, llamados flujos piroclásticos. Y también pueden ocurrir otros eventos, tal como les indicaba, que se llaman lahares. Lahar es una palabra indonesia que da a entender cuáles son las corrientes de barro que bajan a través de los volcanes por la interacción de las cenizas con el agua y también con el hielo en el caso de los volcanes que tienen glaciares. Y muchas veces también los volcanes pueden literalmente explotar y romperse, como ocurrió en el año 1980 en la erupción del volcán Santa Elena. Entonces, cuando tenemos todos estos eventos volcánicos, constituyen lo que nosotros llamamos el peligro volcánico.
El peligro volcánico corresponde precisamente a todos estos eventos que les estoy mostrando. Entonces, una vez que tenemos el peligro volcánico, luego viene el concepto de riesgo. Entonces, acá entramos en el concepto de los riesgos existenciales que estamos hablando en este bloque. Los riesgos corresponden a una ponderación de los distintos eventos que tenemos en esta condición. Entonces, acabamos de ver los peligros, pero luego tenemos dos conceptos muy importantes, lo que es la exposición, pero también tenemos lo que es la vulnerabilidad. La exposición es cuánto realmente estamos nosotros expuestos a la actividad volcánica, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esta actividad volcánica y, en el fondo, cuánto nos podría afectar. Y eso también es ponderable. Luego tenemos lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad corresponde a distintos ítems, ¿ya?, que nos mide cuánto realmente nosotros pudiésemos estar siendo afectados por la actividad volcánica. Entonces, la vulnerabilidad se puede medir en diversos ámbitos. Vulnerabilidad social, vulnerabilidad física o la vulnerabilidad territorial. En el caso de la vulnerabilidad física, lo que estamos viendo es cuánto, por ejemplo, afecta la actividad volcánica a una vivienda. ¿Ya? En el caso de la territorial, es cuánto afecta la actividad volcánica, por ejemplo, a servicios públicos, carreteras, una comisaría, por ejemplo, un hospital o una escuela. Y luego tenemos lo que es la llamada vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social corresponde a un concepto mucho más abstracto que tiene que ver con la condición de las personas. Por ejemplo, personas lisiadas o no, personas que tienen mejor rango de educación o peor rango de educación, o incluso si son nativos o no son nativos. Entonces, en el concepto de vulnerabilidad es necesario conocer en qué condición estamos. Y ese es un trabajo que se hace realmente desde las ciencias sociales y no tanto desde lo que es, por ejemplo, las ciencias de la Tierra, que es quien estudia la volcanología. Entonces, dentro de la vulnerabilidad, aparte de lo que nosotros podemos ver de los tres conceptos, existen otros tres conceptos previos que nosotros podríamos utilizar. Un muy buen ejemplo, erupción del Calbuco el año 2015. Castro, Chiloé, muy lejos del volcán Calbuco, eventualmente no es vulnerable, porque está muy lejos. Y la opción de que venga la actividad volcánica y afecte esta ciudad es muy, muy, muy baja. Sin embargo, si nos movemos alrededor del volcán Calbuco, por ejemplo, Ensenada o el lago Chapo, sitios hermosos, ¿cierto?, son altamente vulnerables. ¿Por qué? Como hemos visto en el año 2015, fue afectado por estas corrientes de barro que bajaron, destruyendo casas o destruyendo puentes y caminos. Por lo tanto, son zonas altamente vulnerables. Y eso implica que el riesgo volcánico asociado a estos sitios es extremadamente alto. Ahora, como les indicaba, en el caso de la vulnerabilidad social, es necesario evaluar cuánto conocemos de este. Y acá hay un concepto muy importante. Cuando desconocemos, cuando ignoramos efectivamente qué es lo que está ocurriendo, o si sabemos incluso, si no sabemos si estamos al lado de un volcán, nos vuelve altamente vulnerable. El mejor ejemplo, Chaitén, 2008. La mayoría de la población, o prácticamente toda, desconocía, por ejemplo, que el cerrito que tenían atrás era un volcán potencialmente activo. Fotografías estoy mostrando en este momento previo a la erupción de mayo del año 2008. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que posteriormente, al desconocer y ocurre la actividad, nos sentimos realmente casi impotentes. Entonces, el desconocer que estamos cerca de un volcán, o como lo que ocurrió en Tonga, que podría afectarnos, nos vuelve altamente vulnerables. Además, existen otros tres conceptos, y podríamos agregar muchos más de estos conceptos de vulnerabilidad, como la vulnerabilidad económica, la ambiental o incluso la cultural. La fotografía muestra, por ejemplo, la quebrada Quesala, cerca del volcán Láscar. Petroglifos. Son sitios protegidos o protegibles. ¿Podríamos perderlo ante una erupción volcánica? Por supuesto que sí. Por lo tanto, se vuelve también vulnerable. Ahora, lo importante que tenemos que manejar es el concepto de la gestión del riesgo de desastres.
un concepto que hace poco se está introduciendo en Chile fuertemente, donde necesitamos saber qué debemos hacer. Son medidas, en el fondo, que nos permiten reducir o mitigar los riesgos, en este caso volcánicos, o de cualquier evento natural. Sin embargo, en Chile tenemos un problema. Privilegiamos la economía por sobre la protección de las personas y el medio ambiente. Ejemplo, Volcán Villarrica. 4 ciudades alrededor: Pucón, Villarrica, Licanray, Coñaripe. Coñaripe y Pucón, como ven en la imagen, por ellos pasan quebradas o corrientes de agua que en el pasado han ocurrido eventos volcánicos, como por ejemplo estos lajares o estos aluviones volcánicos, estos aluviones de barro. O incluso esta hermosa zona de Capurua, ¿cierto? Cada vez se pobla más. Mucha gente famosa en Chile, ¿cierto? Tiene propiedades ahí, pero si se dan cuenta aparecen conos volcánicos alrededor. No queremos, en el fondo, que ocurra como en la Ciudad de México, en la otra imagen, donde está lleno de casas alrededor de estructuras volcánicas. Eso nos vuelve altamente vulnerables. Acá estoy mostrando ahora una simulación, por ejemplo, de cómo ocurrirían los lajares en la zona del volcán Villarrica, en un escenario muy simple, en el sentido de que una erupción pequeña. Sin embargo, si nosotros incrementamos la magnitud de la erupción, podríamos ver de que cuando bajan los lajares podrían afectar a zonas pobladas, como en el caso de Pucón, o sobre todo en Coñaripe. El año 1971, en Coñaripe murió gente producto de los lajares una vez que ocurre la erupción del volcán Villarrica. ¿Cuáles son los otros 2 problemas que involucran la gestión del riesgo de desastre ahora, sobre todo en Latinoamérica? Exceso de foco en la reacción y no en la prevención. Y que segundo, los costos asociados a la prevención siempre van a ser menores a los costos generados por un desastre. Chaitén, ¿qué pasó con la población de Chaitén? Volvió. Y volvió a una zona altamente vulnerable, que ya vimos qué es lo que ocurría. Una simulación que voy a mostrar a continuación nos muestra que esta zona, que incluso tuvo un plan de reconstrucción fuera de la zona de Chaitén, pero que la gente volvió, nuevamente, ante una nueva erupción, va a ser inundado por los lajares que ya ocurrieron durante el año 2008. Por lo tanto, son lecciones que debemos aprender al respecto. ¿De quién tenemos que aprender? De la población nativa. La población nativa tiene muy claro qué es lo que ocurre con la actividad volcánica. Ejemplo, las Islas Antillas, en particular San Vicente y las Granadinas. Este año ocurrió una erupción donde hubo una evacuación exitosa al respecto. Pero ¿qué es lo que ocurre? La gente ni siquiera debería haber evacuado. Antes de que llegaran los colonos británicos, las poblaciones indígenas locales no vivían cerca del volcán. Sin embargo, cuando entran los británicos, mandan a los esclavos a la zona peligrosa o a la zona de alto riesgo. Desde ese entonces han ocurrido erupciones en el año 1812, 1902 y 1903. ¿Y qué es lo que ocurrió? Murió gente por desobedecer, en el fondo, la tradición de las comunidades locales para vivir lejos de las zonas de riesgo. Por lo tanto, muchas veces somos los ciudadanos que a veces creemos que sabemos absolutamente todo, quienes literalmente echamos a perder una situación que ya está controlada por el conocimiento ancestral. ¿Cómo lo hacemos en el futuro? Incluso desde ya deberíamos estarlo haciendo. Necesitamos 3 niveles de conocimiento y 3 niveles de actores. Los actores, ¿cierto? Una base de trabajo y los productos finales. Actores, comunidad científica, observatorio volcanológico, protección civil, los comités de emergencia, los comités operativos de emergencia, incluso operadores turísticos, juntas de vecinos, importantísimo, pero también las comunidades locales y sobre todo los medios de comunicación. Base de trabajo, necesitamos mucho conocimiento científico que ya os voy a mostrar y sobre todo una red de monitoreo volcánico robusto para tener productos finales, como por ejemplo mapas de riesgo y planes de mitigación construidos localmente
Cada volcán tiene una personalidad única, como cada persona, como cada uno de nosotras y de nosotros. Por lo tanto, es necesario entenderlos cómo funcionan. Muy buen ejemplo, estamos actualmente trabajando en el norte de Chile construyendo estos mapas, volcán Guayatiri, región de Arica y Parinacota, un muy buen conocimiento de la estructura volcánica, de sus fluidos, un conocimiento geológico muy claro respecto a de cuándo ocurrieron erupciones en el pasado, qué volumen, qué magnitud tuvieron, y luego una construcción de mapas de peligro para saber qué podría ocurrir en el futuro. Y finalmente, mapas de riesgo volcánico, con todas las vulnerabilidades que estábamos hablando en mapas separados y que en el fondo tienen que ser fácilmente leíbles. Rápidamente, antes de finalizar, aquí aparecen algunos rostros de personas que están en este trabajo, tanto desde Quellar Volcanes como de Sigiden. Además, hay otras instituciones en Chile como NEMI o Serna Geomin también haciendo este trabajo y que es necesario incrementar como país. Una última pregunta. ¿Y qué pasa con el cambio climático? Que es lo que recién estábamos viendo en la charla anterior. Con el volcanismo, ¿hay relación? Por supuesto que hay relación. Un diagrama muy simple. La carga del hielo sobre la corteza terrestre, sobre la superficie terrestre, genera un concepto que se llama la presión litoestática. Esto nos mantiene el magma en la subsuperficie bien controlado, en el sentido de que con harta presión. Si hacemos que los glaciares, por ejemplo, empiecen a desaparecer, al decrecer la presión litostática, los magmas podrían empezar a ascender más fácilmente, como ha sido demostrado en el caso de Islandia. ¿Qué podría ocurrir al final? Inducir erupciones volcánicas producto del deshielo de glaciares. Debemos preocuparnos absolutamente de lo que estamos haciendo con nuestro planeta y sobre todo con los glaciares. Un ejemplo final, Volcán Semeru, ahora, este año, hace un par de meses atrás, en diciembre, de hecho, hace un poquito más de un mes atrás. Pueden ver la imagen a la izquierda del volcán, a la derecha un domo de lava. El exceso de lluvia, al remover parte del domo, hizo que el magma que estaba dentro saliera expulsado de forma intempestiva y vemos que produjo una erupción gigante, donde la mayor parte de las 22 personas que murieron fue por la interacción de las lluvias con esta ceniza en estas corrientes de barro. Por lo tanto, vale preguntarnos, ¿estamos preparados en Chile para enfrentar el cambio climático y los efectos que podría tener el volcanismo? ¿Estamos preparados en el mundo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe, por darnos y compartir esta charla tan práctica también para nosotros, quienes habitamos este país llamado Chile, que estamos rodeados, ¿cierto?, de volcanes. Y muy interesante también este llamado y esta alerta que tú haces a la sociedad civil, a las juntas de vecinos, a trabajar también junto a las autoridades y a los líderes con planes de prevención y mitigación, que hay veces que salen bastante más a cuenta, ¿cierto?, que después andar resolviendo situaciones que ya fueron devastadas producto de una erupción volcánica. Así que gracias nuevamente, Felipe, por estar aquí en Congreso Futuro 2022. Y muy interesante porque Felipe dio casi el pase natural a nuestra próxima invitada,